La Corte Internacional de Justicia desestimó el pedido de medidas cautelares solicitado por México contra Ecuador por el asalto realizado contra su embajada en Quito. El presidente Noboa lo celebró. A llorar a la llorería, dijo. Por segunda vez en el año, el Senado de Estados Unidos rechazó el proyecto de ley de seguridad fronteriza que promueve el presidente Joe Biden, el mandatario que busca, entre otros aspectos, reformar el sistema de asilo y refugio, cargó contra la oposición. Miles de personas acudieron al funeral del fallecido presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Sus restos fueron llevados al lugar más importante para el chiismo en la ciudad de Mashhad. Tenemos informe de nuestra corresponsal. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. La Corte Internacional de Justicia se negó a tomar medidas cautelares contra Ecuador luego del pedido de urgencia realizado por México tras el asalto cometido contra su embajada en Quito el pasado 5 de abril. Aunque no es una sentencia, esta decisión es un respaldo a la buena fe del gobierno ecuatoriano que prometió garantizar la seguridad de la sede diplomática. El presidente Daniel Noboa aplaudió la decisión con un mensaje en redes sociales donde mostró un video del expresidente Rafael Correa y dijo a llorar a la llorería. El informe es de Samuel Salgado Castro. La Corte Internacional de Justicia rechazó la petición de medidas cautelares por parte de México tras la irrupción a su embajada en Ecuador el pasado 5 de abril, en medio de un operativo de las autoridades ecuatorianas para arrestar al exvicepresidente correísta Jorge Glass, acusado de corrupción y asilado en la sede diplomática. La Corte concluye que las circunstancias tal como se presentan actualmente no requieren el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 41 del Estatuto de indicar medidas provisionales. El gobierno mexicano presentó la demanda ante la CIJ el 11 de abril por, entre varias razones, violar la Convención de Viena. México buscaba como medida provisional que el tribunal exigiera al gobierno ecuatoriano tomar pasos apropiados e inmediatos para garantizar la seguridad de la embajada mexicana en Quito y los archivos en su interior. Pero la Corte consideró que las medidas de seguridad dadas por Ecuador responden a las preocupaciones de México. El representante ecuatoriano reconoció que esta decisión es solo una pequeña victoria judicial e insistió en el diálogo. Para nosotros esto es un primer paso, son las medidas provisionales solicitadas por México y tenemos todavía algún camino que recorrer, pero por supuesto nosotros siempre estamos dispuestos a conversar y a dialogar con México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió en su tradicional programa matutino. Para México, lo importante es el precedente que el juicio significa sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional. El rechazo de medidas cautelares no representa una sentencia sobre la viabilidad de la demanda mexicana. Aún falta estudiar a fondo el caso. Pasamos a Estados Unidos porque el Senado volvió a rechazar por segunda vez en 3 meses la ley de seguridad fronteriza que impulsa el gobierno del presidente Joe Biden cuando ese tema se muestra como uno de los ejes centrales de la campaña por la Casa Blanca. El texto no superó este jueves en el Pleno del Legislativo ni la primera votación de procedimiento para empezar el debate. Este proyecto fue redactado de manera bipartidista, pero los republicanos dieron su primera negativa en febrero tras una intervención del expresidente y virtual candidato republicano Donald Trump. La norma busca modificar el sistema de asilo y refugio, así como aumentar el personal en la frontera sur. Entiendo que el proyecto de ley de hoy no iba a ganar todos los votos demócratas ni todos los votos republicanos. Eso es el bipartidismo. Es un compromiso. Esperábamos que los republicanos, después de haber apoyado este proyecto de ley una vez, dejaran de lado la política y estuvieran a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, no lo hicieron. El objetivo era idear algo que pudiera lograr que una mayoría de demócratas y republicanos en esta Cámara se convirtiera en ley. En Irán, este jueves tuvo lugar el entierro del fallecido presidente Ebrahim Raisi, quien perdió la vida el domingo en un accidente de helicóptero. Una multitud acompañó el cuerpo del dignatario, quien se convirtió en el primer político de alto rango en ser sepultado en el lugar más santo para el chiismo en el país, esto en la ciudad de Mashhad. Veamos el informe de nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Después de 3 días de despedida en los que los funerales del presidente
presidente de la República, Ibrahim Raisi, y esas 7 personas que fallecieron con él en el fatídico accidente del pasado domingo. Hoy el féretro del presidente estuvo en la ciudad de Biryan, en esta provincia de Jorasán Razaví, donde él es originario. Luego fue traído a la capital de la provincia, a Mashhad, donde lo conocen hace muchísimos años. Aquí se formó como clérigo y aquí tiene una larga trayectoria, especialmente cuando dirigió Astane Quds, esa organización que tiene bajo su control el mausoleo del Imán Reza, que es el mausoleo más importante de Irán, donde vienen millones de peregrinos cada año y donde lo recuerdan. Este presidente es diferente a los demás. Nunca tuvo la intención de hacerse popular entre la gente, aunque sus acciones estaban enfocadas a largo plazo. Muchos dijeron que si seguía con esta manera de hacer las cosas, posiblemente no sería reelegido en su cargo, pero él continuó con su trabajo. El señor Raisi era como Qasem Soleimani, muy querido por el pueblo de Irán, especialmente por el pueblo de Mashhad. Era un yihadista. Raisi era muy querido. Trabajó incansablemente y en su época supo unir bien a los países. Es una pena que lo hayamos perdido. De ahora en adelante, Irán empieza a pensar en lo que viene políticamente. Esas elecciones se realizarán el próximo 28 de junio y no se sabe quién podría ser el candidato a reemplazarlo. Así que a partir del sábado, cuando se acaben esos 5 días de luto, el país empezará a pensar quién será el próximo presidente. Vamos con noticias de la guerra en Gaza. Fuentes egipcias anunciaron que el gabinete de guerra de Israel decidió que sus negociadores vuelvan a la mesa de diálogo con el grupo Hamas. Las conversaciones habían quedado estancadas a principios de mayo en medio de discrepancias sobre la liberación de rehenes y el futuro de Rafah, el último gran refugio de la población civil en el enclave. Entre tanto, el ejército israelí ha matado al menos 60 palestinos en la franja durante este jueves. We're going after Hamas. Los terroristas de Hamas están librando la guerra e incrustándose dentro y debajo de las zonas civiles de Rafah, porque Hamas quiere que los civiles gazatíes queden atrapados en el fuego cruzado. Nosotros no. Estamos protegiendo a los civiles gazatíes de Rafah para que no se conviertan en un escudo de protección para Hamas, animándoles a evacuar temporalmente a zonas humanitarias, como hemos hecho hasta ahora con alrededor de 1 millón de civiles de Rafah que se han trasladado fuera de peligro, fuera del bastión de Hamas en Rafah. Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, respondió a estas palabras de Daniel Hagari. Denuncian que ahora mismo no hay lugar seguro en Gaza. En Gaza no hay lugar seguro. Afirmar que la población puede desplazarse hacia zonas seguras o humanitarias es falsa. Los lugares hacia donde va la población no son seguros y no cuentan con alimentos, agua o servicios esenciales. Cambiamos de tema. El presidente ruso Vladimir Putin comenzó una visita de 2 días a su aliado Belarus. El mandatario fue recibido en el aeropuerto de Minsk por su homólogo Alexander Lukashenko, quien ha sido un aliado clave en la actual invasión sobre Ucrania. Ambos tuvieron una corta conversación de acuerdo con el Kremlin. Putin avanza así en una gira internacional con la que conmemora su 5º mandato y que ya lo llevó por China y que lo llevará este domingo a Uzbekistán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que la reforma electoral que ha desatado fuertes protestas en Nueva Caledonia no será impulsada a la fuerza. Durante su visita al territorio de ultramar, insistió en la necesidad de un diálogo y aseguró que se levantará el estado de emergencia si se retiran las barricadas. La reforma busca permitir votar a los franceses que hayan vivido allí durante 10 años, una medida que generó inconformismo entre los pueblos originarios. He prometido que esta reforma no será impulsada a la fuerza hoy en el contexto actual y que nos damos algunas semanas para permitir la calma, la reanudación del diálogo, con vistas a un acuerdo global. Con este compromiso pido a todos los líderes que pidan que se levanten los bloqueos de las carreteras. Se lo pedí a los líderes de los movimientos Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista y a la Célula de Coordinación de Acción de Campo, y quiero que esto se haga en las próximas horas y días venideros. Terminamos aquí en Bogotá, la capital colombiana, con una particular exposición de Mafalda, el reconocido personaje, obra del humorista gráfico argentino Quino. Varias esculturas de esta pequeña, reconocida y recordada por su odio a la sopa, se exponen hasta el lunes en el aeropuerto El Dorado como parte de una conmemoración de sus 60 años de creación. La muestra es una obra de una fundación que llevará a subasta esas mismas réplicas para recaudar fondos para viudas, familias y huérfanos de la Policía Nacional Colombiana. Con esas imágenes nos despedimos. En minutos una nueva actualización aquí en la pantalla de France 24.
Chao.